el día que el Vaticano tuvo un papa cadáver. Era una fría mañana del año 897 en Roma. Los primeros rayos de sol apenas iluminaban la Basílica de San Juan de Letrán, mientras un grupo de clérigos, nobles y soldados se apresuraban a preparar el escenario para un juicio que la historia recordaría como uno de los episodios más macabros de la humanidad, el asterisco sínodo del cadáver asterisco. En el centro de la basílica, sobre un trono imponente, se encontraba un cuerpo. No era un hombre vivo. Era el cadáver de Formoso, un papa que había muerto hacía casi un año y cuyo destino, incluso después de la muerte, seguía siendo objeto de venganzas políticas y rivalidades sin escrúpulos. Vestido con las vestiduras papales, su rostro demacrado y ennegrecido por la descomposición contrastaba con el brillo de los ornamentos que una vez simbolizaron autoridad y divinidad. Su mano derecha, rígida y desfigurada, permanecía alzada como si todavía intentara impartir una bendición. Frente a él estaba el Papa Esteban VI, vivo pero consumido por una rabia que lo hacía parecer tan muerto por dentro como el cuerpo que tenía delante. Esteban, que había ascendido al trono de San Pedro apoyado por la poderosa familia Spoleto, tenía una misión: borrar cualquier rastro de Formoso y, al hacerlo, consolidar su propio poder en un papado que se tambaleaba bajo la presión de la política y las intrigas. Para entender este juicio grotesco, debemos retroceder unos años. Formoso había sido un papa controvertido, no por su vida personal, sino por sus decisiones políticas. Durante su pontificado, apoyó a Arnulfo de Carintia como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentándose directamente a Lambert de Spoleto, el joven gobernante respaldado por las familias nobles italianas. Este apoyo marcó a Formoso como enemigo de una facción poderosa, liderada por la implacable Giltrudis, madre de Lambert. Cuando Formoso murió en 896, no pudo escapar de sus enemigos. Su muerte, aunque natural, fue vista como una oportunidad para quienes lo odiaban. Su sucesor, Esteban VI, se convirtió en el instrumento de venganza, presionado por los Spoleto para que deshonrara la memoria de su predecesor. Así nació la idea del asterisco sínodo del cadáver asterisco. En la basílica, el aire estaba cargado de tensión. Los asistentes, un puñado de clérigos y nobles, miraban incrédulos mientras el cadáver de Formoso era colocado en el trono. Algunos se persignaban discretamente, como si temieran que el acto blasfemo desatara la ira divina. Otros evitaban mirar directamente al cuerpo, incapaces de soportar la visión de la muerte convertida en espectáculo. Esteban VI tomó su lugar, enérgico y furioso, como si el juicio fuera una batalla personal. Su voz resonó por toda la basílica cuando presentó las acusaciones contra el cadáver: perjurio, violación de las leyes canónicas y ambición desmedida. Mientras hablaba, gesticulaba con violencia, señalando al cuerpo como si Formoso pudiera responderle desde el más allá. Para darle una apariencia de legalidad al juicio, se asignó a un diácono para defender al cadáver. Este hombre, cuyo rostro reflejaba tanto miedo como vergüenza, apenas pudo articular unas pocas palabras en favor de un papa que no podía hablar por sí mismo. Mientras tanto, los murmullos entre los presentes crecían. ¿Era esto justicia o un acto de locura? Finalmente, el veredicto fue pronunciado: culpable. Formoso fue declarado indigno de haber ocupado el trono papal. Las decisiones tomadas durante su pontificado fueron anuladas y, como si esto no bastara, Esteban ordenó que su cadáver fuera despojado de las vestiduras papales. La escena se volvió aún más grotesca cuando soldados se acercaron al trono y comenzaron a arrancar los ornamentos de aquel cuerpo rígido. Los dedos de su mano derecha, utilizados para impartir bendiciones, fueron cortados como símbolo de su herejía. El clímax de este espectáculo llegó cuando Esteban ordenó que el cadáver fuera arrojado al río Tíber. En una procesión que parecía sacada de una pesadilla, el cuerpo fue llevado por las calles de Roma hasta el río. Los ciudadanos, horrorizados, se arremolinaban en las esquinas, murmurando oraciones o maldiciones, incapaces de comprender cómo su iglesia había caído tan bajo. El juicio de Formoso no logró el propósito de Esteban. En lugar de consolidar su poder, desató una ola de indignación entre el clero y el pueblo romano. Muchos comenzaron a ver a Esteban como un hombre consumido por la locura y la crueldad. Su reinado no duró mucho. Apenas un año después, el pueblo, enfurecido, se levantó contra él. Fue arrestado, depuesto y finalmente estrangulado en prisión.
Mientras tanto, el cuerpo de Formoso, según cuenta la leyenda, fue recuperado milagrosamente del río por un grupo de monjes devotos. Fue enterrado nuevamente en secreto, y su memoria fue rehabilitada por el Papa Teodoro II, quien declaró inválidas las decisiones del sínodo del cadáver . El sínodo del cadáver sigue siendo uno de los episodios más extraños de la historia del papado. Es un recordatorio de cómo la política, la venganza y la ambición pueden deformar incluso las instituciones más sagradas. En una época de caos y lucha, el cuerpo de Formoso se convirtió en un símbolo de cómo, incluso en la muerte, los poderosos pueden ser víctimas de las pasiones humanas. Y, quizás, mientras las aguas del Tíber se llevaron el cadáver profanado, también se llevaron una parte de la dignidad de la iglesia de aquel tiempo, dejando una mancha que siglos de historia no han podido borrar.